En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Lolita Carvajal dice, con lo que decíamos anteriormente, simplemente la policía que ponga un anuncio que se dará un ticket la persona que se estacione en esta área y así atenderán. Pero si aquí en Macas hay señalización de no estacionar, incluso ahí está la línea amarilla. Para los que sabemos de tránsito y hemos conseguido una licencia profesional, sabemos que ahí no hay que estacionar. Pero aquí no hacen caso al respecto. Se encuentra ya en el set de las entrevistas don Edwin Gallardo, director de la Agencia Provincial de Tránsito. Le hemos invitado el día de hoy y muy gentilmente, cada que le invitamos, nos acepta la entrevista porque hay que comunicar a los ciudadanos de los hechos que pasan con respecto al tránsito vehicular, a los permisos de operaciones, accidentes, siniestros de tránsito. Y esta mañana nos acompaña aquí para hablar de algunos temas. Señor director, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial y fraterno a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora como es La Voz del Upano y a los que nos miran a través de las redes sociales al Ecuador y al mundo. Buenos días, gracias por invitarnos, licenciado Manuel. A usted, muchas gracias por venir, sobre todo para informar y comunicar a los oyentes. El día de ayer, a estas horas, bueno, un poco antes, a las 6:15, 6:30, se suscitó un trágico accidente de tránsito en el sector El Triunfo, la provincia del Guayas. 3 vehículos involucrados, entre ellos un bus de la cooperativa Macas Limitada que salió a las 23 horas de la terminal terrestre de Macas hacia Guayaquil. Se accidentaron ahí con un tráiler, un volquete también involucrado y el bus. El resultado, según la información, 7 personas fallecidas, más de 11 personas heridas. Los 2 cuerpos de Macas llegaron en horas de la madrugada. Estuvimos hoy en la madrugada ahí precisamente para acompañar al menos por un momento. Son cuadros tristes, desgarradores los que se pudo vivir en la madrugada de hoy cuando llegaron los 2 cuerpos, madre e hijo, un féretro de color café, otro féretro de color blanco. Y esto nos debe llamar a la reflexión, señor director, de todos los ciudadanos. ¿Qué se conoce? ¿Qué conoce usted al respecto de este trágico accidente? Sí, lamentable, consternado ante estas escenas que hemos tenido que atravesar, pues familias ecuatorianas, familias de la provincia de Morona, Santiago, pero antes yo quiero expresar mi profunda nota de pesar a los familiares de las víctimas, pues de las 7 víctimas que tuvieron que perecer en este trágico siniestro, especialmente a los que son de acá de nuestra provincia, a los familiares de la que en vida fue la señora Yanina Molina Carrión, de 27 años de edad, y a su querido hijo, el único hijo, pues con quien partieron juntos a la eternidad, su hijito de 7 años, Jeffrey Julián Molina Carreño Molina Carreño. Lamentable, que Dios les dé la fuerza suficiente a sus familiares para que puedan sobrellevar tanto dolor que yo creo que es propio de nosotros, los seres humanos. Mucha paz en su morada eterna a esta madre e hijo que, a más del dolor, pues nos invita a una reflexión profunda, tanto para los transportistas, para los peatones, como también para nosotros, los seres humanos, y decir que la vida es efímera y que hoy estamos, tal vez mañana no. La señora Yanina pues tenía una entrevista en la embajada el día de mañana, el día jueves, en la embajada a los Estados Unidos para gestionar
una visa para poder viajar a este país del norte. Sin embargo, por comodidad, ella se fue con tiempo. Claro. Se salió el día lunes. A las 10 de la noche, este vehículo que partió desde Sucúa. A las 11, sí, de la ruta Sucúa-Guayaquil. A las 10 partió de Sucúa, a las 11 de aquí de la ciudad de Macas, en donde pues abordaron este viaje ya sin retorno para estos queridos compatriotas, conciudadanos, familiares de acá de la provincia, y eso es lo que de verdad nos invita a una reflexión profunda. Decía, sí, ella tenía tiempo, ¿no? Pero así es la vida. El jueves podía salir hoy para mañana, pero ella salió con tiempo el día lunes para estar cómoda, quizás para prepararse para la embajada, y sin embargo eso fue su último plan, pues que no se pudo cristalizar. Lamentablemente el día de ayer, martes 4, 6:30 de la mañana aproximadamente, nos enteramos de este fatídico pues siniestro que martes tenía. 5 sería, martes 5. Martes 5, sí. Martes 5. El día martes 5. Ayer martes 5, sí. De este fatídico día, decía que tiñó de sangre pues una vez más las vías de nuestro querido país. 6:30 de la mañana aproximadamente, en donde nos enteramos. Enseguida me había comunicado con el señor gerente, el señor Carlos Cuadrado, quien estaba ya alistando su viaje con todos sus dirigentes, el señor presidente, para salir al lugar de los que se dio el siniestro, en primera instancia, pues como así debe ser, a cumplir la ley, a cumplir la norma y a tratar de alguna manera alivianar, diría yo, estos momentos tan difíciles que están viviendo los familiares y especialmente las personas pues que están heridas, sintiendo ese dolor profundo. Se pudo apreciar escenas desgarradoras de cuerpos pues en la vía. Y sabemos que, de acuerdo a información extraoficial, porque la última información nos darán ya pues después de una investigación con el informe de la policía, los partes policiales, la investigación que haga la fiscalía, etcétera, etcétera. Pero en primera instancia no nos habíamos descuidado, habíamos estado averiguando pues qué es lo que había sucedido, y en ese sentido, dialogando con un familiar de una de las pasajeras que estaban en esta ruta, nos decía que probablemente lo que sucedió fue lo siguiente, de acuerdo a la versión de ella, que gracias a Dios no tiene secuelas, no está hospitalizada, tiene ligeros hematomas, se salvó de este siniestro, como algunos de los pasajeros. Obviamente son 7, de acuerdo a la información que tenemos, que todavía están en los hospitales, algunos en estado bastante delicado. Decía que el bus venía a una velocidad normal. Sin embargo, en la ruta desde la troncal hacia Guayaquil se dirigía un tráiler. Los tráilers son de gran magnitud. Este tráiler probablemente se desvió de su carril. El Macas Limitada, por no estrellarse contra el tráiler, hizo un desvío y frenó el vehículo. En ese momento un volquete de atrás le da al Macas Limitada, y obviamente ya no pudo evitarle el roce, el impacto contra el tráiler, y las consecuencias son las que ya sabemos. De acuerdo a información, diría, extraoficial, estos son las causas que podían haberse dado este siniestro fatal. Repito, hay que felicitar y sumarse también pues a la preocupación, porque no quisiéramos estar en el estado de ninguno de las partes, tanto de las víctimas, sus familiares, como de la operadora. Así es. Son situaciones totalmente difíciles que se les presenta, quizás por circunstancias. El único motivo, diría yo, haber estado en ese momento, en ese lugar, en donde se tenían que encontrar con ese tráiler y pues ese volquete que estaba detrás. Inmediatamente llegaron al lugar
se pusieron a la orden de los familiares, visitando los hospitales, haciendo las investigaciones e inclusive ayudando, son los que enviaron el vehículo o contrataron el vehículo para trasladar a los cuerpos desde, en este caso, desde el Triunfo, desde los lugares que se dieron, el lugar que se dio este siniestro hasta la ciudad de Macas. Sabemos que en horas de la mañana ya están aquí los cuerpos inertes de estos dos queridos conciudadanos, pero hasta el día de ayer en la noche que conversaba con el señor gerente me manifestaba que estaban esperando a la orden siempre a ver qué se puede alivianar tanto dolor, porque nadie ni nada yo creo que podrá borrar estos momentos tan difíciles, pero ellos están allá a darle fuerzas al señor gerente, una unidad totalmente destrozada. Gracias a Dios sabemos que el chofer creo que también y el ayudante están entre las personas que se salvaron, porque tal vez estaban en lugares donde el impacto no fue tan fuerte. En todo caso, otra circunstancia rescatable y cumpliendo la ley es de que tanto el señor chofer como el conductor estaban en su lugar hasta el último, tratando de ayudar, tratando de hacer llamadas, jamás huyeron, como hemos visto en otras ocasiones, y yo creo que esto es lo máximo, lo mínimo que debemos y podemos hacer, pues los conductores cuando de alguna manera nos encontramos en este tipo de circunstancias. Entonces, eso a breves rasgos, y aquí vienen ya la investigación, las sanciones administrativas, si así amerita el caso de parte de la Agencia de Tránsito, y en este caso los trámites civiles y penales que corresponden ya a la justicia ordinaria, a la fiscalía con la investigación, a los señores policías con las partes correspondientes y a los jueces pues a su debido momento. Esperemos que de alguna manera nada va a borrar, nada va a volver a la vida a estos compatriotas, tanto de aquí de la provincia, de la ciudad de Macas, del Cantón Morona, como del resto del país, pero de alguna manera pues con esa predisposición de la cooperativa, de sus dirigentes, una cooperativa de transporte, una operadora, diría yo, las primeras emblemáticas, nos da mucha nostalgia, como cualquier otra operadora que tenga que vivir circunstancias y siniestros de esta magnitud. La verdad nos llega, nos conmueve y nos ponemos en ese lugar, y de verdad pues es muy, muy lamentable, muy doloroso para las dos partes en este caso. Ahora revisábamos la lista de pasajeros que salieron tanto de Sucúa como de Macas. La mayoría viajaban a Riobamba. Entendemos que los demás fallecidos deben ser entonces desde ese trayecto de Riobamba a Guayaquil que abordaron este bus. Sí, yo ayer había estado tratando de averiguar el nombre de los pasajeros, que en este caso también lo hicimos, pero no tuvimos respuesta. De los que perdieron la vida y también de los heridos, pero la verdad hasta la tarde ni el señor gerente que está allá con el presidente y los dirigentes de la operadora pudieron recabar toda esta información, pues nos imaginamos deberán estar en algunos hospitales desplegados. Las ambulancias no están a tiempo, a veces son personas de buen corazón que en su vehículo le trasladan, y eso es lo que ha pasado el día de ayer. Han sido trasladados a diferentes hospitales, entonces se les ha puesto complicada. Nos decía que están esperando los partes policiales en donde tendrán la información ya verídica correspondiente, pero se sobreentiende que esos pasajeros pues a lo mejor abordaron el camino quizás del Puyo, de Riobamba para allá, a lo mejor no tuvieron la posibilidad de estar en Max para comprar un pasaje, y sin embargo pues se le tuvieron que vivir estas circunstancias. Ahora, señor director de la Agencia Provincial de Tránsito, ante esto hay que hacer algunas reflexiones generales para, de alguna manera, a lo posterior, y digo reflexiones generales para todas las operadoras de transporte de pasajeros. Y como usted sabe, cuando ya tengo estas entrevistas, siempre trato de conversar, de averiguar con conductores, con ciudadanos. Y el día de ayer conversaba con un conductor que también hace transporte interprovincial y que conoce y que ha viajado a diferentes rutas del país. Él me decía de que hay que tomar en cuenta algunos detalles.
Entre otros, el revisar quiénes son los que conducen los buses, si es que tienen su licencia habilitante para conducir los buses, porque ahora, según se señala, con la licencia tipo no sé si D o C, se puede manejar ya un bus de pasajeros. En esto, por ejemplo, ustedes o quién son los que hacen esta revisión. Así es, cuando los que pretenden conformar una compañía o cooperativa de transporte, inter e intra, o de cualquier otra modalidad, tienen que cumplir con una serie de requisitos que constan en un contrato de operación firmado y legalizado y aprobado y permitido por la agencia de tránsito. Aquí hay algunas de las condiciones que tienen que cumplir, y inclusive son los terminales, los terminales terrestres, en donde tienen que hacer, y sabemos que acá en el Cantón Morona, en el terminal terrestre, pues dan todos los pasos, los requerimientos que tienen que cumplir un transporte para salir de la ciudad. En este caso, pues la lista de pasajeros tienen que dejar en la garita de salida, tienen que estar firmada por el conductor y su ayudante o el segundo conductor. O sea, de acá tienen que salir con cumpliendo todos los requisitos y las condiciones. Sabemos que consta la lista de pasajeros, consta la firma del chofer, un chofer profesional, que definitivamente están cumpliendo con las normas y los requisitos. Pero claro, yo creo que se pueden dar circunstancias, de acuerdo a las informaciones que tenemos, muchas veces en el viaje se cambian de conductor, etcétera, etcétera. Es un tema que ya va más allá del control que se puede hacer a nivel de agencia de tránsito, a nivel inclusive de las oficinas de los terminales, a nivel de Policía Nacional, sino ya va más allá de conciencia, por decirle. Si en el trayecto de Macas a Puyo, por Sevilla, Don Bosco, Santana, más allá, cambiaron de conductor, difícilmente se va a poder, de parte de organismos de control, de tránsito, detectar este tipo de anomalías. Esto ya va más allá de aquello, sino a la responsabilidad y a la conciencia. Pero creemos que esto no es el caso de las Macas Limitadas. Siempre han garantizado su servicio con choferes muy profesionales de categoría D, que es la mínima para poder conducir un bus de transporte de pasajeros, de servicio público. Pensamos que no es, en este caso, la razón o el motivo para que se haya dado este siniestro, sino más allá de aquello, obvio, pues una reflexión. Usted decía, hablando con algunas personas que tienen experiencia, con algunas operadoras, este tipo de casos se han dado y hemos escuchado. Claro. A veces el chofer se queda en el Puyo y se va a otro. No sé si allá, yo creo que de la misma manera deben cumplir las normas, ¿no? Al salir del terminal deben ser bien revisados los documentos, las licencias, que tengan todos los puntos, o que tengan puntos en sus licencias correspondientes, porque un conductor que ha perdido todos sus puntos tampoco puede estar al frente de un vehículo, ni público ni privado. En ese sentido, ya va más allá, repito, y es un llamado a la conciencia, porque a nuestro lado siempre he manifestado yo, pues, que el ser chofer es una noble profesión, pero va implícita una responsabilidad profunda. A su lado siempre estarán, en un transporte público estará su familia, sus hijos, su madre, su padre, sus parientes, sus amigos, y en un transporte público, pues pasajeros, claro. 20, 30, 40 pasajeros que están a responsabilidad del señor conductor. Repito, en este caso, de acuerdo al informe que tenemos de la Macas Limitada, supuestamente, pues, y si eso es así, yo creo que el tráiler tuvo muchísimo que ver en este siniestro lamentable, pero ese llamado a los señores conductores, especialmente del transporte público y por qué no privado, también hacer conciencia. Por supuesto. El límite de velocidad, el conducir bajo las influencias o los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias sujetas a control, o pues entretenerse en ese aparatito que en algún momento nos une
a nuestros familiares, amigos, pero también nos puede separar para siempre, que es el celular, que son las 3 causas más frecuentes para que se den los siniestros de tránsito. Repito, pues el exceso de velocidad. A veces pensamos que porque estamos en una recta, porque estamos en pavimento, por ejemplo, de Macas al río Pastaza, se presta para hacerlo, transformarlo en pista, y eso hemos visto. Como algunos señores conductores, y lo peor es que ni siquiera tienen la emergencia o quizás la urgencia de llegar. Diría yo, una ambulancia que viene con un paciente donde la vida de un ser humano está en fuego, quizás podían estar exceptos de este tipo de consideraciones, diría yo, pero ciudadanos a veces vienen. Yo he visto, porque yo tenía un gramalote que arrendé a la altura de la comunidad de San Ramón. Ajá. A un señor me arrendó una finquita para tener unas vaquitas y era filo de la carretera. Yo veía esos vehículos que pasaban como el viento que silbaban, y para qué les veía acá ya en la ciudad de Macas a la entrada, y se habían quedado a tomarse un jugo, unas colas, estaban sentados, estaban descansando, y para hacer eso tuvieron que imprimir tanta velocidad, cuando el exceso de velocidad, repito, no les permite. Sale un semoviente, sale un caballito, sale un niño, a veces una persona en estado etílico, ya no le da tiempo para frenar, o puede haber un obstáculo, un viento le derribó un árbol ahí, o algún hueco se realizó en la vía, etcétera. Tantos factores que a una velocidad ya más de lo permitido por la ley es imposible que pueda controlar el vehículo, y conlleva pues a ese final fatal, que es lo que en muchas circunstancias he tenido que vivir. Denis Jaramillo dice aquí en un mensaje: mi solidaridad con todos los familiares de las víctimas, pero también mi solidaridad con el propietario del bus, un amigo responsable y que se ve afectado en su patrimonio y por milagro no perdió su vida. Mi abrazo. Ana Delgado dice: buenos días, aunque se pierdan todos los puntos de la licencia profesional, no sirve de mucho si la ley les permite recuperarlos, dice este mensaje. Señor director, en días anteriores tuve la oportunidad de viajar a Loja, y viajé de aquí. Este bus de la cooperativa Baños ha sabido salir desde el Lago Agrio, Sucumbíos, hacia Loja. Y siempre cuando abordo estos buses me percato a ver cuántos conductores hay. Entonces en la cooperativa Baños habían 2 conductores y había un ayudante, o un chulío como llaman. Excelente, porque si un conductor se siente cansado, pues el otro tomará el timón y seguirá el rumbo. De regreso, el bus que sale de Zamora, la cooperativa Yanzasa, que va a Quito, igualmente me percaté de eso, y siempre me percato hasta para hacer un comentario aquí. Habían 2 conductores y había un ayudante. ¿Esto se estará cumpliendo en todas las operadoras? Yo creo que la ley es muy analizada antes de aprobarlo, y el espíritu de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre, Seguridad Vial y su reglamento, y parte del COIP que contempla las contravenciones, están bien estipuladas. En ese sentido es obligación, y consta en el contrato de operación, y las sanciones son sumamente fuertes al que no lo cumpla. Son, repito, pues desde de acuerdo a su gravedad, desde 4 salarios básicos, 8, 12 salarios básicos, hasta la revocatoria mismo del contrato de operación. Sin embargo, lo difícil que sería, diría yo, es controlar. De los terminales tienen que salir cumpliendo con la normativa, pero la viveza criolla, la necesidad, la irresponsabilidad, o como se lo pueda llamar, muchas veces hacen, y eso no se le puede negar, porque hemos tenido denuncias, hemos tenido casos de que los choferes se han cambiado. Repito, será por cansancio, por lo que sea, pero la norma está bien establecida. 2 conductores por estas eventualidades del cansancio, pues en viajes de más de 5 o 6 horas, definitivamente conducir un vehículo de un tonelaje, que significa el transporte público interprovincial, es sumamente pesado. Entonces, necesariamente tienen que haber
dos personas para que se vayan, pues, en este caso, cambiando, que se vayan alternando la conducción del vehículo. Repito, del que usted ha hecho referencia y usted ha sido testigo y sí, nosotros también hemos sido testigos. Cuántas y tantas operadoras, yo he viajado en la San Francisco, he viajado en la Sucúa, en la Macas Limitada mismo, cuántas veces y han cumplido a cabalidad, pero también habrán casos en la que, aunque sean excepcionales, pero que se van a dar por circunstancias en que quizás no lo cumplan, y eso no está descartado. Llamado, más allá de eso no lo podemos hacer, un llamado a la conciencia. Y yo creo que de verdad, si es que analizábamos lo que nos puede pasar, a lo mejor las cosas serían diferentes. Claro. A veces no se le mide las consecuencias. Dicen, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Pero cuando ya se dan, se tornan irreversibles. Ahora lo que hay que también analizar es, y ya tengo pocos minutos, me decía esta persona con la que conversé el día de ayer, por ejemplo, en una operadora de aquí del Puyo, de la San Francisco, dice que cuando una persona, un chofer o un conductor necesita un trabajo, dice que lleva su carpeta, analizan su carpeta y tiene un mes de un curso de capacitación, de manejo, de rutas y de todo. Entonces, una vez que aprueban la carpeta, ese conductor tiene que ir un mes hacer un curso de manejo. Pero hay en otras operadoras, señala, de que viene, deme trabajo o le hago este viaje, venga, nomás venga. Entonces ahí también debería haber una responsabilidad de las operadoras para saber a quién se contrata, qué pasados tiene esta persona. Ha tenido ya accidentes, porque me decía que algunos que tuvieron accidentes aquí mismo en la provincia están conduciendo buses interprovinciales. Hay también una breve reflexión. Pero claro, yo creo que todas las operadoras, y no solo del transporte interprovincial, sino también del intra, inclusive de los urbanos, de los taxis, sé que tienen reglamentos internos, en donde el que aspira a ser un conductor, pues se somete a una revisión de su carpeta con todos sus requisitos. En ese sentido, pues creo que los señores dirigentes de las operadoras le analizan, le hacen un seguimiento, y si es que él está en condiciones, obviamente le revisan los puntos, etcétera, etcétera. Los antecedentes. Los antecedentes, eso no puede pasar por desapercibido, pues inclusive de acuerdo a testimonios, dice, ¿le conoces a este conductor? No sabe o tiene el vicio, por ejemplo, de ingerir bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Yo creo que los dirigentes hacen todo lo que tienen que hacer para tener choferes, pues, de excelentes condiciones, capacidades en sus operadoras. Sin embargo, habrán también los otros, ¿no es cierto? Claro. Que de alguna manera, por A o B circunstancia, facilitan quizás sin mayores análisis a un conductor, pero así debe ser. Por más que tenga una categoría E, D, etcétera, la experiencia no es un accidente, saben decir, o un incidente. Hay un adagio que se acuñó en la antigüedad y que todos lo sabemos, muy antiguo, que dice: el diablo más sabe por viejo que por diablo. Entonces la experiencia no es un tema que hay que descartar, sino más bien es una circunstancia que se debe considerar con mucha prioridad, diría yo. Bueno, finalizamos con estos mensajes. Dice Carlos Molina, dice: en la avenida de la ciudad imprimen velocidades sobre los 100 kilómetros, sabiendo que por ahí hay establecimientos de salud y escolares y no hay ningún control. Don Henry Rivadeneira dice: buen día, solidaridad con los familiares, con la cooperativa Macas, con el propietario. Y también reitero algo que siempre venimos insistiendo, que hay que tener control en las unidades que salen del terminal, especialmente hacia el Puyo, porque se demoran hasta llegar a Santa Ana una media hora, y de ahí es donde comienza el correteo. Don Andrés León dice: saludos, las cooperativas de transporte deben tener un seguimiento y análisis de los conductores, como lo hacen en la aviación civil. Deben inscribir el contrato en las jefaturas de tránsito previo a un riguroso análisis y un seguimiento permanente del mismo.
Dice, ningún conductor sale a trabajar con la intención de acabar con la vida de nadie. En muchos casos se dan estos eventos por situaciones de fuerza mayor, en otros casos por impericia. Es muy lamentable lo sucedido para todos, tanto para las familias de las personas fallecidas y heridas, como para los conductores. Este tipo de situaciones deben llevar a la reflexión a todos quienes conducen los vehículos y motive a prevenir los incidentes. Eso es lo que estamos haciendo aquí, haciendo una reflexión de las operadoras para que en lo posible traten de evitar lo que no está bien. En la parte final, señor. Sí, más allá de aquello, a veces nos lamentamos, pertenecemos a una cultura latinoamericana, a una cultura ecuatoriana, en donde no nos gusta cumplir la ley. Y ahí nuestro trabajo como entes responsables del tránsito, yo creo que de forma conjunta con los GAS, con Policía Nacional, obviamente la Agencia de Tránsito, estamos haciendo eso, haciendo controles operativos en ejes viales, estamos en los terminales, etcétera, etcétera, con la finalidad de evitar siniestros, evitar que se den estos momentos irreversibles, dolorosos, que dejan secuelas por el resto de la vida, a familiares, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues, un llamado más a los conductores, decían los que nos seguían por la radio, el exceso de velocidad en la ciudad de Macas, no pueden en los centros poblados, más de 50, 40 kilómetros por hora, hacer eso, es que no deben y no pueden, están obligados a no hacerlo. Es ahí que la ley, las autoridades, hay que estar atrás para sancionar, y ya las capacitaciones, los llamados verbales a veces ya no son suficientes. Si no se les aplica, si no se les sanciona, yo creo que no vamos a tener resultados. Pero cuando se lo hace, ahí sí que está mal, que no saben a dónde poner pues las quejas, etcétera, etcétera, y el malo es el que aplica la norma, y no debe ser así. Yo creo que nuestro trabajo está solamente con la intención de evitar este tipo de circunstancias y de alguna manera ir culturizando a nuestros transportistas, a nuestros ciudadanos, y pues ojalá algún día podamos tener personas cumplidores de la norma y haber disminuido significativamente o quizás erradicado este tipo de circunstancias que nos apenan y nos duelen profundamente. Terminamos aquí, amigos y amigos, de la entrevista con Edwin Gallardo. Él es el director de la Agencia Provincial de Tránsito en Morona, Santiago. Nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos que están velándose en el Sindicato de Obreros del municipio del Cantón Morona. Paz en su tumba.